Bueno, muy buenos días para todos y todas. En este masivo muy breve y sintético de teoría de la enseñanza, vamos a estar abordando el tema de formaciones discursivas de la didáctica moderna, siguiendo la distinción entre la tradición instrumental, didáctica comeniana, didáctica psicologizada y didáctica curricularizada, y también agregando algunos aportes que tienen que ver con esta labor de seguir haciendo énfasis o hincapié en distinguir la tradición instrumental o la didáctica moderna de una teoría de la enseñanza referida a los antiguos, y también sentar algunas bases, aunque sea introductorias, para hacer estas distinciones respecto de lo que Bordoli llama de didáctica reinaugurada, o Beares en este caso llama de lo que vendría a ser teoría del acontecimiento didáctico, con los aportes de Yves Ballard en las últimas 2 décadas del siglo XX. Entonces, el texto que tenemos para trabajar hoy es el que está indicado acá, en la carátula de la diapo, el de Beares, didáctica moderna, más o menos preguntas, más o menos respuestas. No deja de ser un texto bastante abarcativo, que por momentos podemos detenernos justamente en algunos pasajes, en algunos conceptos o explicaciones para poder ahondar más o profundizar sobre algo, pero de antemano es un texto bastante corto, bastante abarcativo, que toca como generalidades de todos estos temas que venimos dando, pero que nos es súper útil como para seguir dando asiento a estas distinciones y a estos conceptos, seguir profundizando, o mejor dicho, haciendo énfasis en que quede cada vez un poco más asentada o más clara la diferencia entre la didáctica moderna y una teoría antigua de nuevas perspectivas, y asimismo diferencias entre las discursividades de la misma didáctica moderna, que no porque sea parte de la didáctica moderna son todas iguales. No. Podemos distinguir diferencias entre la didáctica comeniana, una teoría de la mediación o del método, como le querramos llamar, de la didáctica psicologizada o una teoría de la enseñanza-aprendizaje, como le va a decir Beares, y una didáctica curricularizada, que justo la didáctica curricularizada es algo puntual que Beares no va a tocar. Bueno, dicho esto, avanzo un poquito. Eh, Beares comienza su texto diciendo que, según la historiografía de la educación, Juan Amós Comenio, siglo XVII, tras la publicación de su principal obra, La Didáctica Magna, en 1627, surge o se inaugura lo que podemos llamar de didáctica con D mayúscula como disciplina moderna, alineada o solidaria a preceptos de la civilización moderna y el progreso. La didáctica indicaba o normativizaba qué podemos y qué debemos enseñar todo a todos. Es decir, es bastante deóntica. Eso mismo lo va a señalar Beares más hacia el final del texto, lo vamos a ver. Deóntica de deontología, que tiene que ver con indicaciones normativas sobre qué se debe hacer. Y bueno, y también la didáctica moderna, así como la educación física, así como tantas otras disciplinas que surgen en la modernidad, es solidaria o fue solidaria con los discursos de la civilización moderna, el progreso, todo lo que tiene que ver con determinados cambios de paradigma, formas de ver y de proyectar el mundo de la civilización moderna, de las grandes ciudades, de la educación. La didáctica, digamos, surge como una disciplina funcional a todo este proceso también este, de crecimiento demográfico, la necesidad de enseñar todo a todos y hacer énfasis en el método, en el cómo, es algo bien característico de la didáctica moderna, que vamos a ver más adelante, es bien distinto
en la enseñanza antigua. Entonces, a partir de esto es que Beares propone diferenciar conceptos y campos usados usualmente de manera indistinta, así como vimos al principio del semestre, la necesidad de distinguir entre educación, enseñanza y aprendizaje para justamente no hablar de los tres conceptos de manera indistinta y poder echar un poco de luz sobre esa indistinción. También lo va a hacer el autor con lo que va a llamar de enseñanza, teoría de la enseñanza, didáctica, con D mayúscula, como campo, e investigación de lo didáctico. Y destaco acá en negrita en el PPT que investigación de lo didáctico va a estar referida a, o va a estar pensado como acontecimiento particular y singular. Y más adelante vamos a ver por qué. Bien, entonces, sigue en el texto el autor caracterizando, al menos brevemente, la enseñanza antigua. Acá es importante que consideren seriamente poder hacer enlaces con otros textos que venimos trabajando, para sobre todo que les vaya como quedando, vayan pudiendo retener y enlazar mejores los conceptos. Cuando Beares habla acá de enseñanza antigua, va a ser muy importante que ustedes puedan referirse al texto que vimos hace 2 semanas sobre la enseñanza antigua en Beares, y todo el tema de Agustín de Hipona, de que enseñar es poner al otro en signos, en representaciones, y van a ver cómo se va entendiendo todo mejor. Bueno, la enseñanza antigua estaba caracterizada principalmente por la ausencia del factor tecnológico presente en la didáctica moderna. La enseñanza antigua estaba mayormente ligada a la reflexión filosófica y a la ética, y se puede decir más por su forma que por su contenido, va a decir Beares, que revela una teoría de la enseñanza, en tanto exhortación al otro a salir de la doxa y abrazar la episteme. Si había una didáctica, eran formas más o menos organizadas para transmitir lo teórico, pero la intención no era una elaboración en sí de métodos, tecnologías e instrumentos para enseñar más y mejor, como lo sería en la modernidad. Esta diferencia es bien clave. San Agustín de Hipona va a señalar que enseñar es hacer que el otro entre en signos, en representaciones en la episteme. Esa presencia de una ética del saber, de una teoría de la enseñanza vinculada mayormente a la filosofía, esta idea de decir, bueno, a ver, no es que los antiguos no organizaran algún tipo de forma de dar clase, seguro que tenían métodos y maneras organizadas para dar la clase, pero no era algo de su preocupación, como si lo pasa a ser como centro en la didáctica moderna. Posteriormente, con este viraje a la tradición instrumental de la didáctica como tecnología de la enseñanza a inicios de la modernidad, esta se caracterizó por un mejoramiento de la enseñanza en términos de lo que se creía, ¿no? Que era mejorarla en cuanto a rendimiento, alcance, métodos y un aumento de la cantidad de personas alcanzadas. Y también se caracterizó por la idea de una transparencia intersubjetiva, la relación lineal entre enseñanza y aprendizaje. Y también podemos agregar, aunque no está explícito en el texto de Beares, por posteriormente la curricularización, ¿no? Si tenemos en cuenta también la discursividad de la didáctica curricularizada. Y acá voy a algo que es clave. La presencia del saber en tanto que tal y del sujeto en tanto que tal es constante en ambas teorías de la enseñanza, tanto la antigua como la moderna, pero en forma opuesta. En la antigua predominaba el foco en el saber y en la moderna el foco en el sujeto. Esto, chiquilines, es algo que ya, de hecho, pasamos por ahí cuando vimos el texto de Bordoli,
y en otros masivos me sorprendió que todavía estuviera como esa confusión de que si la antigua era el sujeto y la moderna en el saber. Eso es algo que es clave de este curso y que realmente me preocupa y me interesa volver a enfatizar. En esto, ya que Bordoli, en el texto que dimos hace ya 2 semanas, o una, bueno, no, la semana pasada, cuando dice acá el cuaternario del discurso didáctico, eh, no, perdón, esto sí, ahora lo vamos a tocar, pero hay un momento en el que dice de forma como súper clara, bueno, esto no, ni que hablar, es significativo que en el siglo XVII, el siglo del método, se consolide la didáctica como disciplina. Eso también es otra cosa que estaba generando dudas. Y después, esto, acá, perdón, ya llegué. Cuando dice a quiénes, dice la intervención sobre el sujeto, y acá desarrolla todo el porqué, o determinadas bases al menos, para dejar en claro que la didáctica moderna se centra mucho en el sujeto. ¿Ah? No es que no se va a centrar en el saber, sí se va a centrar, pero de otra manera. Y de una manera quizás menos visible o menos eh, ocupada por cuestiones epistémicas en sí, ¿no? El foco va a ser la intervención sobre el sujeto. Quedémonos con eso. Entonces, acá es que, así como en un momento otros autores, tanto Bordoli como un texto complementario de Dogliotti, a ver este, creo que no, bueno, no importa, hablan de que dentro de la didáctica moderna hay 4 discursividades, lo voy a anotar acá en nuestro pizarrón temporal, discursividades de la didáctica moderna, la teoría de la mediación o lo que se puede decir de didáctica comeniana, magna, la teoría de la enseñanza-aprendizaje, esto primero para Beares, o, como le dicen, Bordoli, Dogliotti y otros autores, didáctica psicologizada. Esta que se la saltea Beares particularmente, que le podemos decir didáctica curricularizada, que surge con Tyler en 1949 o mitad del siglo XX. Vamos a poner principios del siglo XX y acá vamos a poner mitad del siglo XVII. Y como desde determinadas perspectivas historiográficas todavía no es que superamos la modernidad, si bien podemos hablar de contemporaneidad, también incluimos la didáctica, entre comillas, inaugurada, como le hice en un momento, creo que no sé si es Dogliotti, en un texto complementario, o mismo Bordoli, que vendría a ser la perspectiva de Chevalard, o como le va a decir Beares, transposición didáctica o teoría del acontecimiento didáctico. Está bueno, igual que tengan todos estos nombres, pues es importante empezar a asociar, cuyo representante principal es posiblemente Yves Chevalard, con su publicación de la transposición de la didáctica. No me acuerdo el año exacto de publicación, pero vamos a poner 1980. En alguna edición sé que está como en 1991. Cuestión, últimas 2 décadas del siglo XX. Entonces, estas 4 discursividades de la didáctica moderna, por más que tengan determinadas características similares, principalmente estas 3, no son todas iguales. Y es ahora también que estamos como en ese momento preciso del curso de decir, bueno, como característica general, si comparamos la enseñanza antigua, una teoría de la enseñanza en los antiguos, con la didáctica moderna, encontramos diferencias, pero necesitamos ser más finos en estas diferencias, ¿no? Como en este cuadrito. Entonces, me voy a proponer seguir con este pizarrón y voy a poner acá teoría de la enseñanza antigua
Te voy a poner así, centrada en el saber, eh, enseñar es salir de la episteme y abrazar, perdón, salir de la doxa y abrazar la episteme. Eh, enseñar es instar o exhortar al otro a entrar en signos, en representaciones. Eh, no sé si ponerle filosófica en sí, pero bueno, estaba bastante centrada en la filosofía y en la enseñanza filosófica, también religiosa. Y vamos a decir que no hacía foco particularmente en el método. Bien, paso raya y volvemos a discursividades de la didáctica moderna. La teoría de la mediación o didáctica comeniana, le vamos a decir así, será máximamente epistemológica y mínimamente psicológica. Y ahora vamos a explicar por qué. Ahora. Así esto ya nos queda. Cuando Beares dice la didáctica comeniana o la teoría de la mediación es máximamente epistemológica y mínimamente psicológica, resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien ya había una intervención en el sujeto, más que en el saber, una preocupación por el método y un desplazamiento del foco sobre el saber, de todas maneras, si bien se hace necesario ahora, a partir de ahora quizás distinguir saber de conocimiento, de todas maneras el foco seguía más puesto en el saber que en el sujeto como cuestión psicológica porque estaba más centralizada en esto de que el saber se procesa en la mente de los sujetos, se puede transmitir de manera transparente y no tanto como sucede en la didáctica psicologizada, que está mucho más pensada, quiero decir, en las teorías del aprendizaje y no tanto en cómo el conocimiento se transmite, sino en las etapas de desarrollo de cada sujeto, cómo el otro sujeto aprende, que es distinto el foco, y vamos a seguir hilvanando un poco más esto. Juego al pizarrón. Estamos en que es máximamente epistemológica y mínimamente psicológica. Vamos a decir acá, centrada en el método, en el cómo, por qué, a quiénes. Podemos decir eh, vamos a decir. La didáctica se centra en el cómo enseñar, el para qué, objetivos normativos, sociales, educativos, el a quiénes, esta idea de enseñar todo a todos, de maximizar la enseñanza y pensar en el sujeto moderno, y el qué, contenidos de enseñanza considerados importantes desde el punto de vista del progreso civilizatorio moderno y objetivos de la modernidad. Decimos que es máximamente epistemológica y mínimamente psicológica. Estas son generalidades, ¿no? Podemos decir que el sujeto, vamos a decir que la intersubjetividad entre conocimiento y sujeto es transparente. La intersubjetividad y transmisión es transparente y la transmisión de conocimientos también, para decirlo así, que queda mejor.
Y el saber es diferente de conocimiento y es necesario hacer énfasis o insistir en la distinción porque vamos a pensar en el saber de otra manera, como lo hacían más bien los antiguos, un saber que siempre está en falta porque nunca puede aprender la cosa en sí, porque el sujeto nunca puede saber todo de la cosa, porque justamente hay una falta, eh, la enseñanza es una instancia de palabra, por lo tanto hay como aspectos que tienen que ver con lo que desde el punto de vista del psicoanálisis llamamos imposible saber y saber en falta, que ahora lo vamos a ver con Yevalard. Pero bueno, nos quedamos por ahora con que el saber es diferente del conocimiento y le vamos a llamar de conocimiento al saber, eh, llamamos conocimiento al saber organizado, eh, vamos a decirlo así, y listo para ser enseñado, ¿no? Puede ser en instancia de aula o lo que sea. Entonces, ese conocimiento o saber hacer enseñado no es el saber saber, ¿no? Lo que vamos a llamar saber sabio después con Yevalar. Es un conocimiento estabilizado, esa palabra estaba buscando. Llamamos conocimiento al saber estabilizado, organizado y listo para ser enseñado. Pero aún así, insisto, por más que el conocimiento estaba ya recortado, porque es el conocimiento listo para transmitir, sigue siendo la didáctica comeniana máximamente epistemológica y mínimamente psicológica, cosa que va a cambiar sustancialmente ahora que vamos a ver teoría de la enseñanza-aprendizaje o didáctica psicologizada. Esta sí, vamos a decir que es máximamente psicológica, máximamente psicológica y mínimamente epistemológica porque su foco está mucho más puesto en el sujeto psicológico, teorías del aprendizaje y centrada en etapas del desarrollo, cómo el sujeto aprende. La figura del docente es desplazada como tal para pensarse como figura del docente pensada como guía en el proceso de aprendizaje. Y todo esto al final redunda eso en el aprendizaje. Hay algo que va a decir Beares, o algo que va como a acusar, es que en la teoría de la didáctica psicologizada o la teoría de la enseñanza-aprendizaje, dice así, en gran medida en estos enfoques predomina el aprendizaje que sustituye al método y se reduce a la enseñanza, perdón, y se reduce a la enseñanza a un mero instrumento de intervención. Eso es re interesante, ¿no? Como re clave para pensar esto. Incluso siendo dos discursividades de la didáctica moderna son distintas entre sí, porque la didáctica comeniana hacía un énfasis en el método y en una transferencia de conocimiento, o sea, todavía tenía una centralización en el conocimiento, por eso máximamente epistémica. Pero la didáctica psicologizada, no. Digamos, todo tenía que ver o estaba supeditado a la subjetividad del enseñante, del estudiante, del alumno, y a una especie de, digamos, como de psicología aplicada, si se quiere. Acá de hecho lo hice, justito acá, Beares dice, didáctica de la, más que didáctica, psicología aplicada o quizás incluso psicología de la educación. Es bastante más pedagógica o más solidaria con la educación que con la misma enseñanza, la teoría de la enseñanza-aprendizaje. Bien, y después como para por lo menos mencionarlo, la didáctica curricularizada que surge con Tyler, que no la va a nombrar Beares, así que la vamos a pasar por alto, pero existe como parte de las discursividades de la didáctica moderna. Y ahora llegamos a otras perspectivas, como la de Yevalar, que surgen en las últimas décadas del siglo XX, que se le dice didáctica reinaugurada o otras perspectivas porque en realidad son como un punto de inflexión en lo que viene siendo la caracterización general de la didáctica moderna, centrada en el sujeto,
y etcétera. ¿Por qué? Porque vuelve a jerarquizar al saber y elimina el factor psicológico de su foco, y su pregunta eje pasa a ser cómo se diferencian el saber de la ciencia o de la academia, que le va a llamar saber sabio, del saber enseñado. Y de ahí surge la teoría de la transposición didáctica, señala Beares, a veces mal comprendida o reducida al psicologicismo tecnológico, y la que intenta dar cuenta de las relaciones entre enseñanza y aprendizaje que expresan la dupla saber enseñado, saber aprendido. Para Yevalar hay tres modalidades del saber. Saber de la ciencia o sabio, regido por la incógnita, el saber transpuesto designado para ser enseñado, regido por la representación del conocimiento estabilizado, el saber de los padres, regido por la doxa, es decir, por lo que ni la escuela ni la ciencia producen. Entonces, Yevalar separa la didáctica, de nuevo, didáctica con D mayúscula, en tanto campo formal que estudia, organiza y concibe la enseñanza como proceso, y lo didáctico, didáctica diferente de lo didáctico, en tanto acontecimiento, emergencia, instancia del acto de enseñar. ¿Sabes lo que es contingencia? Bueno, todas esas palabrillas así medio difíciles que usualmente no las tienen, está bueno buscarlas, Google, ChatGPT, lo que ustedes quieran. Contingencia, pensémoslo como lo que puede ser, como puede no ser, lo que puede darse, como puede no darse. ¿Por qué es importante pensar en la contingencia del acto de enseñar? Porque esto de alguna manera o más similar lo pensaban los antiguos, o podemos al menos vincularlo con el pensamiento de los antiguos sobre la teoría de la enseñanza. Contingente porque el lenguaje, el sujeto y el saber no son plenos. Hay cosas que pueden ser como pueden no ser. Al no suponer el acto de enseñanza como cosa plena, por varios motivos, por lenguaje, saber y sujeto, si lo pensamos como algo contingente, como acontecimiento, como instancia de palabra, es de alguna manera oponernos a pensarlo de manera estabilizada. Pensar en la contingencia del acto de enseñar, lo voy a anotar acá abajo, didáctica o teoría del acontecimiento didáctico, Yevalar, últimas dos décadas del siglo XX. Bien, pensar la enseñanza como instancia de palabra, acontecimiento o contingencia es oponernos, o mejor dicho, se opone a la didáctica como proceso, método, instrumento, herramienta de transmisión, eh, y nos invita a pensar el saber, el lenguaje y el sujeto, así como a la misma enseñanza, de otra forma que no sea como cosa absoluta o estable, transparente. Esto nos implica pensar mínimamente en esta idea de el saber en falta que produce angustia y deseo de saber, pulsión, y en el imposible saber. Vamos a poner así, vinculado al simbólico, el imposible saber, imposible sujeto, imposible lenguaje vinculado al real, y el conocimiento pleno, estabilizado, el, vamos a poner acá individuo, y a indivisa o indivisible, y el lenguaje como herramienta de comunicación vinculado al imaginario. Y ahora voy a explicar qué es esto que estoy diciendo acá.
No es mi intención en este mini masivo dar una clase de teoría psicoanalítica lacaniana, ni mucho menos, pero entiendo que a veces esos conceptos aparecen medio traídos de los pelos y es necesario echar un poquito de luz al menos sobre estas cosas. Eh, para Lacan, mitad del siglo XX, una teoría del materialismo lingüístico para el autor o parte de ella tiene que ver con tres registros, le voy a llamar así. El RSI, real, simbólico e imaginario. Y en cada uno de estos registros hay un lugar para percibir o concebir el saber, el lenguaje, el sujeto, la enseñanza. Si pensamos al saber en falta y a la enseñanza como instancia de palabra, que no es plena, absoluta, lo estamos vinculando con esta idea de la falta, que está asociado, podríamos asociar a lo simbólico. Asimismo, para Lacan, o en su teoría, hay un corte con lo real. Es muy difícil de imaginar, pero hay que tratar de pensar en todo eso que está por fuera de la conciencia, inconsciencia y realidad humana. Bueno, no sé si realidad humana, y capaz que estoy metiendo algo medio polémico, pero traten de imaginar al real como un corte con lo que es imposible. Imposible saber, imposible sujeto, imposible lenguaje. Todo lo que está por fuera de nuestra posibilidad de imaginar e irrumpe en determinadas cuestiones del sujeto. Como que de alguna manera eh, el real se manifiesta en situaciones en las que no puede ser simbolizado algo e irrumpe en la experiencia del sujeto, pensémoslo así. Algo como que irrumpe el sentido. Y finalmente en el imaginario, que es necesario, está el conocimiento pleno, estabilizado, la idea no de sujeto dividido, sino del individuo, que no está dividido, que es una unidad, y el lenguaje no como una función del sujeto y toda esa complejidad, sino como herramienta llana de comunicación. Quiero también que se entiendan un par de cosas. Hay un par de salvedades para pensar esto, incluso diciendo como asociaciones muy generales. RSI funciona todo al mismo tiempo, no es que a veces el saber está en el simbólico, a veces en el real y a veces en el imaginario. RSI es un registro que forma parte de la experiencia humana todo el tiempo. Las tres están actuando a la vez y son necesarias, ¿no? Simplemente que nos expande de otra manera pensar al saber en falta y pensar a la enseñanza como una instancia de palabra o acontecimiento. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me detengo a hacer esta esquemilla con lo complicado que es? Y me estoy como también arrojando un poco a hablar de esto. Porque va a haber un momento donde Beares en el texto, hacia el final, va a decir: la línea de productividad discursiva de la investigación de lo didáctico, que es a lo que él se quiere dedicar, abandona esta idea deóntica de la deontología, de lo que es el deber hacer, que se debe hacer, que es lo normativo hacer, que está más relacionada con toda la línea de productividad discursiva de la tecnología didáctica y la didáctica moderna, y se centra más que nada en lo heurístico, como productor de preguntas. Su compromiso es con el saber y no con el hacer. Y su quiz se confunde con la faute. No sé si lo estoy pronunciando mal seguro. Faute es falta en francés. Y la falta tiene que ver con esto que acabamos de decir en el esquema del saber en falta. Vinculado a acá, vamos a decir así, podemos asociar la enseñanza, eh, vamos a decir que podemos asociarnos lo mismo que sea. Ojo ahí, una teoría antigua, porque la teoría antigua de la enseñanza reconocía esta idea de que no hay transparencia y la teoría del acontecimiento didáctico de Chevalard, que tampoco habla de psicoanálisis, pero que nos da pista como para que entre esta idea del saber en falta. Y acá en el conocimiento pleno, estabilizado, podemos asociamos la teoría de la mediación, de las tecnologías y las discursividades
sobre la enseñanza. No, discursividades sobre la enseñanza que están mayormente vinculadas con esta idea de la transparencia, asociadas a la idea de la enseñanza no como acto o instancia de palabra, sino como proceso. Bien, ¿qué más? En el último párrafo, o va, párrafo no, frase, oración, dice, probablemente necesitaremos muchas más preguntas y muchas menos respuestas. Se responde de Ares a su título, más o menos preguntas, más o menos respuestas. Bueno, respuesta es que probablemente necesitaremos muchas más preguntas y mucho menos respuestas para no cobijarnos cómodamente en la realidad, que es la mueca del real con R mayúscula, referencia a Lacan, 1973, para no restringir la ética de las personas. Bueno, al aparecer esto de la mueca de lo real, es que también corresponde de algún modo hablar de esto del imposible saber, imposible, la verdad, vinculado al real y al corte con lo real o el real. Y esto que les decía hace un rato, por lo menos para que quede anotado, hacer el ejercicio de pensar al real, o a esto de, vamos a decir, la mueca del real como manifestación, manifestaciones o irrupciones en situaciones en las que lo que no puede ser simbolizado irrumpe en la experiencia del sujeto. Vamos a decirlo así. Es lo inaccesible, imposible. Está fuera de toda simbolización. Bueno, muchas cosas para pensar. Lo más importante de esto para mí es que puedan empezar a asociar cosas. No necesariamente tienen que retener o superaprender este tipo de esquemas difíciles que traen teorías complicadas, sino que lo que más me interesa es que se queden con todo esto otro que fuimos hablando. Por lo menos las diferencias clave entre lo que es la teoría antigua o la teoría de una posible teoría de la enseñanza en los antiguos, de las características de las discursividades de la didáctica moderna, que se queden con que, por más que la didáctica moderna tenga como característica general abandonar un poco una ética del saber y quedar más relegada a métodos, políticas educativas y que la enseñanza quede más relegada a la pedagogía, a la política, a los métodos y a otros intereses, las discursividades de la didáctica moderna tienen características distintas entre sí, no es lo mismo la didáctica comeniana que la psicologizada o que la curricularizada, y que un momento de corte vendría a ser el movimiento de transposición de la didáctica o teoría del acontecimiento didáctico propuesta por Chevalard, y un poco también podemos agregar, como quinto si se quiere, esto que intenta traer Beares, más hacia el cierre, que es la investigación de lo didáctico, ¿no? Como ejercicio heurístico en tanto productor de preguntas teóricamente orientadas cuyo compromiso está dado al saber y no al hacer, que surge aproximadamente en 2002, como él mismo señala en su texto por aquí. Llegamos entonces, y de aquí partimos en el 2002 para articular nuestra teoría del acontecimiento didáctico a otra línea de productividad discursiva propia del campo de la enseñanza, que es la investigación de lo didáctico. En eso estamos, como se suele decir coloquialmente, y al parecer en eso estaremos en el futuro. ¿Ah? Bueno, muy bien. Me parece que así como por lo menos instancia de abordaje de este texto, contundente. Estamos bien por acá. Y después, más adelante, vamos a abrir un espacio de dudas y consultas.
Les recomiendo que revisen varias veces si es necesario el texto, que lo articulen con lo que vimos con otros autores, que revisen este esquema que fuimos haciendo. Lo paso despacito de nuevo, incluso para que lo puedan pausar. Hicimos una diferencia entre la teoría de la enseñanza en los antiguos, reconocimos discursividades de la didáctica moderna, vimos sus características generales, pero también las diferencias entre ellas. Hicimos un esquema bastante osado, tirado de los pelos, de los registros de Lacan, y hablamos de cómo podíamos asociar el saber, el sujeto del lenguaje y la enseñanza en los tres registros. Igual no se preocupen que de esto no se va a preguntar nada en los parciales, es simplemente información para ustedes, ¿da? Así que lo que más me interesa, como les dije ya, es que tengan como cada vez más claras las diferencias entre lo que es la enseñanza y el lugar del lenguaje, sujeto y saber en los antiguos y en la didáctica moderna, y que a la vez dentro de la didáctica moderna puedan reconocer las diferentes discursividades. Bueno, eso es todo por ahora, muchas gracias y de nuevo cualquier duda o consulta estoy disponible por lo menos durante esta semana para que me digan lo que precisen por mail y si no, el próximo jueves con Mariana en el masivo. Chau, chau.